dice la palabra del Señor. Toda la congregación de los hijos de Israel marchó por jornadas desde el desierto de Sin, conforme al mandamiento del Señor, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiera. Entonces el pueblo contendió con Moisés, y dijeron: danos agua para beber. Y Moisés les dijo: ¿por qué contendéis conmigo? ¿Por qué tentáis al Señor? Pero el pueblo tuvo allí sed, y murmuró el pueblo contra Moisés, y dijo: ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Y clamó Moisés al Señor diciendo: ¿qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrean. Y el Señor dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo algunos de los ancianos de Israel, y toma en tu mano la vara con la cual golpeaste el Nilo, y ven. He aquí, yo estaré allí delante de ti sobre la peña de Oreb, y golpearás la peña y saldrá agua en ella para que beba el pueblo. Y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel. Y puso a aquel lugar el nombre de Masá y Meribá, por la contienda de los hijos de Israel, y porque tentaron al Señor diciendo: ¿está el Señor entre nosotros o no? Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y Moisés dijo a Josué: escogeos hombres y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado con la vara de Dios en mi mano. Y Josué hizo como Moisés le dijo, y peleó contra Amalek. Y Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedió que mientras Moisés tenía en lo alto sus manos, Israel prevalecía, y cuando dejaba caer la mano prevalecía Amalek. Pero las manos de Moisés se le cansaban. Entonces tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó en ella. Y Aarón y Hur le sostenían las manos, uno a un lado y el otro al otro. Así estuvieron sus manos firmes hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Amén. Y bien, el día de hoy quiero compartir un tema, espero que no sea muy extenso, porque siempre que decimos los predicadores que vamos a predicar cortico, terminamos predicando bastante largo, ¿verdad? Es como una manía que tenemos los predicadores, pero espero que el tema sea un poco conciso y sea un poco corto, pero sobre todo conciso, y que pueda transmitir lo que creo yo que necesitamos como iglesia entender en esta mañana, comprender en esta mañana. Porque siento que la iglesia está pasando un proceso a nivel mundial, y la iglesia está despertando, y está despertando a otros niveles de conciencia, y estamos entendiendo que estamos viviendo un tiempo diferente al que vivió nuestros padres. Me gusta mucho un texto bíblico que dice que David sirvió a los de su generación. Me gusta mucho eso, porque cuando yo entiendo que yo debo ser un ministro, un siervo, un servidor de mi generación, me preocupa por las necesidades de mis contemporáneos, de las personas que están en el ahora. Pero encontramos iglesias que están todavía enseñando como si estuviéramos hace 20 años atrás. Y es triste, hermanos, cuando las iglesias no se actualizan. Nos han metido en la cabeza ideas totalmente equivocadas, como que le tenemos pavor a ciertas palabras y creemos que eso es pecado. Ideas como, por ejemplo, que ser moderno es algo malo. ¿Se han escuchado eso dentro de las iglesias? Es que entró el modernismo a la iglesia, hermano. El poder. ¿Alguna vez has escuchado eso? ¿O alguna vez lo ha dicho? Yo lo dije muchas veces cuando estaba empezando el ministerio, que teníamos que tener cuidado contra el modernismo. Sin embargo, ¿a quién no le gusta andar en un carro nuevo? ¿A quién no le gusta tener un buen Android, un buen celular de los nuevos, verdad? Y cuando sale un celular más actualizado, más nuevo, y empezamos a ver nuestra flecha, le decimos en Colombia, nuestra flechita,
Así le decimos en Colombia a los teléfonos viejitos. Hermano Dani anda una de esas que solamente sirve para llamar. En Colombia le decimos flecha. ¿Y sabe por qué le decimos flecha? Porque cualquier indio lo tiene. Si no ofende el hermano Dani, si no ofende. Y cuando tenemos nuestra flechita y vemos que sale un teléfono nuevo, ¿cómo empezamos a ver nuestra flechita? Con desprecio, ¿verdad? La empezamos a ver de menos porque queremos tener algo más actualizado. Todo en el mundo se está actualizando, mi hermano. Todo en el mundo se está modernizando. Ya no vivimos en chocitas en nuestros hogares. Ahora queremos tener casas más amplias o más hermosas, por lo menos. Antes usábamos ventiladores, ahorita queremos tener aires acondicionados. Aunque no lo tengamos, por lo menos queremos tenerlo. Sobre todo en San Miguel, que es bien calientico. Queremos tener un buen carro, queremos tener ropa nueva. O a cuánto les gusta que cuando le dicen, mira, te traje dinero para comprar ropa, tú dices, nos vamos para la ropa usada. O sea, a ninguno, de pronto porque toca, pero no es porque a ninguno le fascine, le guste o anhele tener ropa usada, es porque realmente le tocó tenerla tal vez. Entonces, todo se está modernizando, pero cuando hablamos de modernizarnos en la iglesia, entonces es pecado. Entonces es malo. Entonces ya no lo podemos hacer. Y tenemos una fobia a esa palabra modernidad, como que la vemos como si fuera algo pecaminoso, cuando no es así. El mundo está avanzando, la iglesia también tiene que avanzar. El mundo se está actualizando, la iglesia también se tiene que actualizar. Hace algunos años atrás ustedes escuchaban pastores hablar de que el Facebook era pecado, ¿verdad? ¿Sí escucharon a alguien o no? Yo recuerdo que cuando empezó mi abuelita me llevaba a la iglesia, dominicales enteras hablando en contra de la televisión. El cajón del diablo. El cajón del diablo. ¿Se acuerdan que eran unos cajones así grandotes? Un día éramos misioneros en Venezuela y un hermano, nosotros no teníamos televisor en la casa, y un hermano se me acercó y me dijo, pastor, le voy a bendecir, le voy a regalar un televisor. Y bueno, teníamos a Santiago y al otro niño pequeñitos. Dijimos, bueno, algo para que se entretengan, está bien. Y cuando fuimos nos sacaron un televisor de esos a blanco y negro grandotes, que eso para cargarlo había que cargarlo entre 2 y 3 personas porque era muy pesado. Y lo llevamos a la casa contentos cuando como a los 3 días escuchamos, no sé si era Danilo o Santiago, pero alguien pegó un grito de los niños, Santiago, el que está aquí. Y cuando volteamos a ver tenía el televisor encima y lo estaba estripando el televisor. Y pobre de Jesús, el televisor vino fue a matarnos a nuestro hijo. El cajón del diablo le cayó encima. Y después de unos años, como que el diablo hizo dieta, porque ya no estaba en el cajón grande, sino que ahorita la pantalla plana, ¿verdad? Ya cabía en la pantalla plana. Y nos han metido un montón de conceptos y pensamientos en la cabeza que no son, hermanos, no son. Y tristemente la religiosidad en la que hemos vivido nos hace sentir de que es así y no es así. Y por eso necesitamos que hoy en día se levanten ministros y que los que ya estamos renovemos nuestra manera de pensar, cambiemos nuestra forma de pensar. Porque si como ministros seguimos predicando lo que predicábamos hace 20 años, cosas que ya no se aplican hoy en día, cosas que no se pueden aplicar hoy en día, necesitamos actualizarnos. Porque si no te actualizas, mi hermano, vas a vivir en el siglo XXI, pero con un pensamiento de cavernícola. Y muy seguramente no vas a poder crecer en las cosas que Dios tiene para nosotros. Gloria a Dios. Dios tiene propósitos. Dios nunca se queda con lo que hacía antiguamente. Dios también hace cosas nuevas. Dice que Él renueva las cosas todos los días. Nuevas son cada día, cada mañana sus misericordias. Gloria a Dios. Él utiliza muchas maneras. Él no se queda de una sola forma
aunque su mensaje es el mismo, lo podemos transmitir de muchas maneras. Y yo quiero hablar de 3 etapas por las que pasa nuestro ministerio. Y tal vez usted dirá, esto debería ser una enseñanza exclusiva para pastores, pero creo yo que es necesario que la iglesia también entienda las etapas por las que pasamos los ministros, por las que necesitamos transcurrir y necesitamos pasar, para que la iglesia nos ayude a madurar, a crecer y para que la iglesia madure. Porque ustedes recuerdan en el retiro la enseñanza que medio les di antes de irme. A ver, ¿cuánto le recuerdan? Un hermano nomás. Los demás no fueron al retiro. ¿Recuerdan por lo menos el tema? El pesebre, muy bien, la hermana casi pastora, gloria a Dios. Aleluya. Esos son los dones que ya están llegando, hermana, tranquila. Son los dones. Volver al pesebre, y hablábamos de esa primera etapa del nacimiento. Hablábamos de esa etapa del inicio de nuestras vidas. Pero aunque todos nacimos como bebés, no nos quedamos como bebés, ¿verdad? Veo que aquí hay muchas damas o mujeres más que hombres, y ellas me van a decir si han conocido a alguien tal vez que tienen cierta edad pero se comportan como si fueran menores de edad. Y a veces nosotros inclusive le decimos a nuestros hijos, vea, ya compórtese como adulto, ya estás viejo. En Colombia la palabra viejo o vieja es una expresión muy común, no es solamente para ancianos, es una expresión que se le dice a todo el mundo. Y en esos días le decía al hermano Dani, ¿qué hubo viejo? Y decía una hermana, le decía, y es un pastor el que le habla, ¿no? Porque nosotros siempre usamos esa expresión de viejo o vieja, una forma de cariño. Creo que ustedes utilizan como chero o chera, creo que es la expresión que ustedes utilizan muy comúnmente de un amigo a otro, ¿verdad? Entonces, si usted me ve por ahí y usted es joven y yo lo saludo, ¿qué hubo viejo? No se sienta mal. Es de amistad, gloria al Señor. Amén. Pero ninguno de nosotros nos quedamos como niños de forma natural, o nuestra naturaleza nos permite que sigamos creciendo y nos convirtamos en adultos. Pero el problema es cuando nuestra mentalidad no madura. Somos viejos físicamente, pero con una mentalidad de niños. Y encontramos hoy en día iglesias viejas, antiguas, de años, con mentalidad de bebés. Y créame que eso no es un problema de ahora. O sea, en los apóstoles Pedro y Pablo vivían eso con las congregaciones que ellos administraban. Si, ¿cómo es posible que ustedes ya deberían ser maestros y todavía son niños fluctuantes? Hermanos que no tienen identidad, iglesias que no tienen identidad, iglesias que, hermanos que hoy están aquí, pero de aquí a mañana dicen, no me gustó como predicó el hermano Luis, o la palabra que dijo el hermano Luis, y no voy para otra iglesia. Y se van y se trasladan para otras congregaciones. Eso es muy común. Entonces, hay 3 etapas dentro del ministerio que si usted como iglesia las entiende y si usted como pastor la comprende también, vamos a poder avanzar. Porque yo conozco pastores que llevan muchísimos años dentro del ministerio con iglesias muy hermosas que no han pasado la primera etapa y no han salido de esa primera etapa. Y las 3 etapas son las siguientes. Vamos a hablar de Moisés como el ministro, como el líder, como el administrador que Dios ha puesto en la congregación de Israel, como el pastor. Entonces hablamos de Moisés con el pueblo. Es la primera etapa, Moisés con el pueblo. La segunda etapa es Moisés delante del pueblo. Y la tercera etapa es Moisés en la cumbre con Dios. Son 3 etapas. Nosotros leímos una escritura que el pueblo de Israel llegó al monte Horeb y tuvo sed. Y empezó a murmurar contra Moisés y contra el Señor. Y empezó a decir, ¿por qué nos trajeron acá?
Estábamos bien como esclavos. ¿Por qué nos sacaron de Egipto? ¿Por qué esto y por qué aquello? Nos trajeron a morirnos en el desierto. En esta primera etapa, tanto de la iglesia como del ministro, vamos a encontrar gente, perdóneme la expresión, no sé si aquí se aplica, pero gente quejambrosa, que solamente se queja por todo, que no le gusta nada. No me gusta cómo está vestido ese colombiano. Aleluya. Sí, como que le pisé un pie por allá a alguien. No me gusta cómo se peina el pastor nuevo. No me gusta la corbata que utiliza el hermano Dani. Y siempre va a haber gente quejándose por todo. Y difícilmente vamos a poder hacer que la gente se sienta bien con todo, ¿verdad? Porque si no es lo largo de la predicación, es lo caliente del clima de hoy, y si llueve porque llueve, y si no llueve porque no llueve, y si hay agua porque hay agua, y si no hay agua porque no hay agua, y siempre va a haber gente quejándose dentro de la congregación. Y qué triste, hermanos. Yo acepto que la gente nueva en la iglesia se queje, porque son personas que están llegando y que todavía no entienden el proceso. Pero personas que llevan tiempos y tiempos y tiempos, que todavía vivan quejándose, ya tienen un problema serio. Ya tienen un problema serio. Porque necesitamos, hermanos, que tanto el pastor como la iglesia maduren y crezcan. Amén. El problema es que muchos de los que venimos a la iglesia venimos diciendo: necesito que hagan algo por mí. Y tal vez al principio es necesario que la iglesia haga algo por mí, pero al transcurrir de los tiempos la situación debería cambiar. Es: ¿qué puedo hacer yo por la iglesia? ¿Me estoy haciendo entender? Mi hermano, si ya llevas 3, 4, 5, 6 meses congregándose aquí, ya es el momento no de decir yo vengo a que me ayuden, sino que es el momento de decir yo vengo a ayudar. ¿En qué puedo servir? Amén. Amén. La primera etapa del ministerio es el pastor con el pueblo, en medio del pueblo. Cuando nosotros salimos al ministerio, yo estaba muy joven, estaba recién graduado de la universidad. Me habían llamado antes al ministerio, yo les dije no, todavía no, porque estoy terminando la universidad, quiero terminar primero mi carrera y luego sí salir al ministerio. Ya había sido obrero carcelario, iba a la cárcel a predicar cada 8 días, pero no es lo mismo ir a la cárcel a predicar como obrero, y otra cosa es tener una congregación, porque en la cárcel pues ninguna oveja se le volaba a uno, ¿verdad? Las tenía uno ahí quietecitas, y esa era la gran ventaja, aunque también habían problemas, aunque también había inconvenientes, pero era muy, muy fácil. Inclusive yo predicaba en el patio de los paramilitares, y cada vez que llegábamos con mi compañero al patio de ellos, el jefe de ellos gritaba: llegaron los hermanos. Y yo le decía al hermano: tenemos una congregación súper fiel. No, es que si ellos no hacían caso, les caían a golpes y los podían linchar. Entonces cuando el jefe decía llegaron los hermanos, todos se iban a vestirse, porque normalmente andan sin camisa. Entonces todos iban a ponerse la camisa, otros llegaban a acomodar las sillas, y cuando llegábamos ya teníamos la congregación ahí, y todos sentaditos, cristianos o no cristianos. Entonces yo era feliz con esa congregación, no tenía que obligar a nadie, porque ya lo obligaban allá adentro, ¿verdad? Entonces, pero eso no es ser pastor, eso es ser un predicador. Cuando ya me llamaron, me dieron la oportunidad de ser así como el hermano Luis, un pastor asistente, empezar bajo la tutela de otro pastor. Cuando uno sale al ministerio, uno quiere como que ganárselas todas rapidito, porque uno está joven y uno tiene mucha energía, y entonces uno desea como que en la primera predicación se arrepienta la mitad del pueblo. Nos mandaron a un pueblito muy cercano que se llama La Montañita, y entonces nosotros queríamos en una semana ya haber ganado almas, ya haber organizado el trabajo con los jóvenes, y queríamos todo ya. Pero así no son las cosas.
Nosotros tenemos que entender que en el ministerio el nombramiento nos da una credencial y un reconocimiento como pastores, pero el ponernos en los zapatos del pastor es lo que nos hace pastor. ¿Me hago entender? Una cosa es que oren por nosotros para recibir los dones y el llamamiento, y otra cosa es ponernos en los zapatos del pastor. Y los zapatos del pastor es aquel que ha sido llamado para darle agua a la congregación, aquel que ha sido llamado para poder alimentar la congregación. Si usted es un siervo del Señor, si usted es un pastor o siente el llamado a pastorear, pero no le gusta servir a nadie, usted no es pastor. Si usted siente la necesidad o el deseo de servir, pero no es capaz de abrirle la puerta a alguien que está entrando, no es capaz de darle la mano a una anciana que está subiendo las escaleras, no es capaz de ayudar a un niño que está llegando a la congregación, usted no es pastor. Porque la primera etapa del pastor es con el pueblo. En lo natural, los pastores que cuidan ovejas naturales, no personas, sino ovejitas, animalitos, deben de oler a las ovejas. El pastor huele a oveja. Y las ovejas, usted las ve en fotografías muy bonitas, muy hermosas, ¿verdad? Todas lanuditas, pero las ovejas no huelen a rico. Ustedes han olido esos chivos que se mojan en el campo, o a veces nomás el chucho que entra a la casa mojado. Huele horrible, huele feo, ¿verdad? Sí, así que le dicen chucho, ¿no? Ok. Y usted tiene un aroma, hermano. Usted tiene que oler a oveja. Usted tiene que saber sentarse a comer con las ovejas, saber compartir con las ovejas. La primera etapa es el pastor dentro de las ovejas, con el pueblo. Porque el día en que el pastor llega al lugar donde están sus ovejas oliendo diferente, las ovejas no lo reconocen. Las ovejas huyen, porque normalmente ellas se guían por el olor. Ellas oyen a su pastor y huelen y dicen, bueno, este habla como mi pastor y también huele a mi pastor, y le hacen caso. Pero cuando las ovejas sienten que este aroma no es el de mi pastor, dice, este posiblemente puede ser el lobo, y no me estoy refiriendo al hermano Villalobos. Y las ovejas salen corriendo. Entonces en la primera etapa, el pastor es el que está pendiente de las ovejas. Hermano, me duele una muela. Corre el pastor allá a mirar qué hace por el hermano. Hermano, me quedé sin trabajo. Corre el hermano allá a orar por él y consolarlo. Hermano, me dejó mi esposo. Corre el hermano allá a orar por ella y ayudarla. Hermano, pasó esto. Y todas las situaciones es el pastor orquesta, podemos decirlo. El pastor que está en todas las cosas, está ahí. Y es bonito eso, ¿verdad? Bonito esos pastores que se sientan a hablar con nosotros, a comer con nosotros. Que a mí eso me impactó cuando llegué aquí a El Salvador, porque yo veía en un principio, me reunía con algunos pastores en una organización donde todos los pastores compartían una misma mesa, sin importar el cargo, el rango, la posición que tenía. Y eso me llamó la atención, porque somos todos el pueblo del Señor. Cuando estamos en esa etapa de el pastor con el pueblo, nosotros necesitamos aprender, o se vuelve una congregación muy dependiente de nosotros. Pero como pastores necesitamos entender que todo tiene su tiempo. Amén. Todo tiene su tiempo. ¿Por qué? No podemos esperar, cuando la iglesia comienza a crecer, que el pastor esté en todo lugar. No podemos esperar que el pastor, porque entonces nos volvemos ovejas dependientes. Ay, estoy enfermo y el pastor no ha venido a orar por mí. Ay, me dolió esto y el pastor no vino. Resulta que el pastor también está enfermo. Resulta que el pastor está por allá trabajando para poder sobrevivir y sostenerse. ¿Sí me estoy haciendo entender, iglesia? O sea, hay momentos en que el pastor lo va a atender a usted, va a estar pendiente de usted y cualquier situación. Y no es porque el pastor tenga
preferencias con otros hermanos, porque muchos dicen, ay, con él sí va, con él. Lo que pasa es que hay etapas de nuestro ministerio que vamos a ir cambiando. Y la segunda etapa, ¿y cuándo sabemos? Cuando pasamos esa primera etapa, cuando empiezan las murmuraciones, cuando empiezan los problemas. Porque, y se lo digo a la iglesia, el detalle cuando somos pastores tan jóvenes es que a veces no queremos reconocer a nuestro pastor porque es joven. Y decimos, es que él es inexperto. Cuando yo llegué a Barquisimeto con mi esposa, llegamos que de 22 años. Y salimos de misioneros a otro país. Siendo de Colombia, nos vamos a Venezuela como misioneros. Y nos dicen que nos iban a entregar una iglesia de 15 personas. Y resulta que eran 5. La verdad era que eran 5. De los cuales 3 eran adultos y 2 eran jovencitos. Y de los 3 adultos solamente había un hombre, habían 2 mujeres. Y de por sí las mujeres son más dominantes que los hombres, ¿no? Las de aquí no, gloria a Dios, solo en Venezuela pasa. Para mí que una mujer le dijo que dijera eso, ¿verdad? Gloria a Dios. Y entonces ¿qué sucedió? Que cuando llegamos nosotros, nos atendieron muy bien, pero voltearon a ver a mi esposa y la vieron muy jovencita. Aunque tenía la misma edad mía, pero ella es come años. Ella no aparenta, bueno, ella me quita los años a mí, por eso es que se ve tan joven, ¿verdad? Entonces la hermana, la que era la diácona, la vio un poco. Le dijo, yo he tenido pastoras de muchos años, mujeres de experiencia, y que una niña venga a enseñarme, y que un muchacho venga a enseñarnos, qué problema tan tremendo. Y entonces, en esa primera etapa los pastores sufrimos, y queremos ser hasta viejos, y uno quisiera tener más años, porque entonces, para ganarse uno el respeto. Yo me acuerdo tanto que en esa época yo no tenía la camisa por fuera. Yo siempre me metía la camisa por dentro, me ponía una corbata lengüevaca bien grandota, porque uno a veces siente que entre más grande sea la corbata, como que más unción tiene el predicador. Y me ponía unos sacos clásicos y vestía siempre de clásico, siempre me disfrazaba de evangélico, digámoslo así. Y le digo que me disfrazaba, ¿por qué? Porque uno torpemente cree que es esa vestidura la que te da la unción y la autoridad. Yo he visto casos de hermanos que de pronto llegaron a mi casa un día sin avisarme y yo estoy en pantalonetas. ¿Cómo le llaman acá? Calzoneta, qué feo se suena eso. En short. Y de repente un hermano llega y me ve en short y como que, ay no, ya este no tiene unción, no. Ya, ¿qué le va a pedir un consejo a un hermano en short? Porque nos han metido en la cabeza que el vestuario es el que hace la unción. Entonces yo en Venezuela trataba siempre de tener manga larga, vestir con corbata. Yo iba para la tienda y era con corbata, en todo, parecía un mormón. Para que me reconocieran y para que los hermanitos que eran mayores que yo me tuvieran un poco de respeto. Pero pasando el tiempo, recuerdo tanto que una vez se metieron a robar a la casa de los hermanos y yo estaba con ellos ahí almorzando y se metieron 2 tipos o 3 tipos con armas a quitarle una camioneta, un pickup muy bonito que tenían ellos, tenían en esa época. Y cuando yo los vi, yo empecé a reprender a los ladrones en el nombre de Jesús. Y yo empecé a gritarles, hay poder en el nombre de Jesús, hay poder en el nombre. Y ellos en la sala, yo sentado en el comedor, y ellos se metieron hasta ahí buscando las llaves del carro, porque la puerta estaba abierta, el portón estaba abierto. Y yo empecé, hay poder en el nombre de Jesús, y empecé a reprenderlos en el nombre de Jesús. Y los ladrones se desesperaron tanto que voltearon a ver el uno al otro y vámonos de aquí. Y salieron, y cuando salieron, el que estaba afuera mirando le dijo, ¿qué pasó? Dios, no, están orando, vámonos de aquí rápido. ¡Aleluya! Y se fueron. ¡Gloria a Dios! Y a partir de ese momento sentí que la familia empezó a respetarme. Y
yo le decía al Señor: Señor, gracias porque no dejaste que le robaran ese carro, porque ahí sí, si le hubieran robado, entonces hubieran dicho: este pastor no sirve de nada, ¿para qué lo tenemos? Hasta eso tiene que hacer el Señor, para que la gente nos vea a nosotros con respeto y con amor. Yo era un muchacho. Yo recuerdo tanto que un día me invitaron a predicar a una iglesia en Colombia, y los viajes en Colombia son 22 horas en bus, imagínense, 22, 30 horas en bus. Entonces me puse un jean, ¿sí le dicen jean acá? Me puse un jean, me puse una camisa deportiva y me puse una gorrita. En esa época usaba gorrita, creo que ahorita me va a tocar volver a usar porque estoy quedándome calvo. Y me puse una gorrita y llevaba como una semana sin rasurarme. En Colombia, tener barba o tener bigote es pecado, pastores. Ustedes no aparezcan con bigote allá porque sería el hombre más pecador del mundo. Así que medio me salió barbita, y después de 30 horas de viaje, llegué a la iglesia donde iba. Llegué en tenis, en jean, en buzo o en camisa deportiva, con una gorra y barbado. El pastor local me recibió, me llevó a su casa a comer. Iba con un hambre impresionante, más que ahorita. Y me sentaron y empecé a comer un buen pescado que me dieron. Y resulta que había otro pastor más antiguo, un anciano, un líder. Y llegó el líder y el pastor le dijo: venga, le presento al pastor que viene de Venezuela. Y yo me levanté, un joven de 24 años. Y el pastor me hizo un escaneo tipo japonés. Me escaneó desde los pies hasta la cabeza, hermano. Y yo sentí esos ojos acusándome inmediatamente de pecador. Yo me sentí que en ese momento me envió directamente al infierno, porque andaba en tenis y en jeans. Porque en la concepción de muchos, así no puede estar un pastor, o pierde la unción. Yo lo saludé, me senté otra vez a terminar de comerme el pescado. A mí no me gustó la manera en que me vio, pero yo dije: no me importa, yo tengo hambre. Así que me puse a comer. Y el pastor le empezó a decir: hermano, ¿qué es el culto? Y el hermano me vio con tanto desprecio que le dijo: no, a oír a este. A oír a este. No. Pero el pastor local era secretario distrital. Entonces le dijo: pastor, ¿qué es el culto? Y ya cuando se lo dijo 2 veces y en un tono más duro, al pastor le tocó quedarse en el culto. Así que le dijo: me voy a quedar esta noche, pero mañana me voy a hacer la escuela dominical a mi iglesia. ¿No está bien? ¿Qué es esta noche? Yo vi la acción y me fui para la habitación que me dieron. Le dije al pastor: ¿dónde compré una Presto Barba? Tenía que rasurarme. Y yo le dije: no se preocupe, pastor, que voy a la habitación, me cambio, me disfrazo y vuelvo. Cuando yo le digo así, él me queda mirando y le da risa. Yo fui, saqué mi único traje azul que tenía de ministerio, el único traje, y me puse una corbata, una camisa blanca, porque muchos creen que si es blanca la camisa, la unción llega más fácil. No sé en qué parte de la Biblia diga eso, pero muchos creen que es así. Y entonces me disfracé y me fui con saco, con corbata, con zapatos clásicos, y fui y me arrodillé en la iglesia. Y me arrodillé y empecé a decirle: Señor, usa mi vida como solamente tú sabes hacerlo. Recuerdo tanto que el pastor se sentó obviamente en el altar, estaba ahí. Cuando me pasaron a predicar, empecé a predicar con mucha energía, con mucha fuerza, con mucho ánimo, con muchas ganas, como cuando uno está muy joven y quiere que las cosas salgan muy bien. Dios me respaldó de una manera impresionante, el Espíritu Santo cayó de una manera increíble, y hubo una situación, una sensación, un ambiente en la iglesia tan hermoso, que el pastor le dice al pastor local, le dice: me voy a quedar a la dominical. Eso fue un sábado en la noche. ¿Listo? Yo vi que la acción del pastor era quedarse. Al día siguiente, cuando llegó la escuela dominical,
Yo le dije, pastor, le dije yo al Señor, Señor, yo quiero que hagas algo que nunca has hecho conmigo. Yo quiero que hoy, si algún día me ibas a usar, quiero que sea hoy el día que me vas a usar. Gloria a Dios. Y recuerdo tanto que ese día empecé a predicar. Y llegaron las 12 del mediodía y la gente estaba en el altar hablando en lenguas. Y los enfermos pasaban por el altar y los pastores, yo le pedí a los pastores que tocaran a los enfermos y los enfermos salían brincando y hablando en lenguas. Y hubieron varios milagros, entre esos un anciano que era sordo recibió el oído y nuevamente escuchaba bien. Una bebé que tenía leucemia fue sana. Fue una cosa impresionante, gente por primera vez hablando en lenguas y la gloria de Dios descendió en ese lugar. La gloria de Dios descendió en ese lugar. Pero ¿sabe? Que lo que más recuerdo no es ni siquiera eso. Ni que lo que más me alegra a mí ni siquiera eso, pastores. Terminada la escuela dominical, se me acerca el pastor, Jaime se llama. Y lo digo porque está muy lejos y no va a haber esta enseñanza, claro está. Y se me acerca y me dice, hermano Leo, yo quiero decirle algo. Yo, claro, pastor, con mucho gusto. Yo quiero pedirle perdón. ¿Pero por qué, pastor? Apenas nos conocemos. ¿Qué me ha hecho? Digo, pastor, porque yo lo menosprecié. Porque yo lo tuve en poco cuando lo vi. Porque tristemente me dejé guiar por la apariencia. Tristemente me dejé guiar por lo que veían mis ojos y no entendí que usted era un varón de Dios. Yo le dije, no, pastor, no se preocupe, lo abracé. Recuerdo tanto que nos hicimos tan buenos amigos que me llevó a un evento maravilloso, me llevó a su iglesia, me tuvo 15 días, me alimentó, me llevó a predicar por muchas iglesias y me llevó a un evento nacional donde había más de 5,000 personas y tuve la oportunidad de predicarle a 5,000 personas gracias a lo que sucedió. Gloria al Señor Jesús. Pero lo que quiero decir a la iglesia es que la unción no está en la ropa. La unción y la autoridad que Dios le ha delegado a su pastor el día de hoy no está porque él siga viniendo de traje negro y bien elegante. Porque un día se lo va a encontrar usted en la calle y tal vez anda con un buzo, con una camisa deportiva, tal vez viene del trabajo con las manos sucias, no sé lo que él hace, tal vez tiene que utilizar sus manos y usted lo va a ver en poco. No, mi hermano. Aunque ande en chores, es el varón de Dios que Dios le ha dado la autoridad, la unción y su presencia. Pero depende de usted. ¿Sabe que el Señor Jesús llegó a un lugar donde no quiso hacer milagros? ¿Sabe por qué? Porque en Nazaret él se había criado. Entonces el pueblo, cuando miró a Jesús, dijo, ay, pero este era el supuesto gran maestro que venía. Este no era el que jugaba con nosotros en la esquina cuando era niño. Este es el hijo del carpintero. Aleluya. El que andaba por ahí con madera y ayudando a su papá. Lo tuvieron en poco, mi hermano. Y por eso Jesús no hizo ningún milagro. Iglesia, usted quiere que su pastor crezca. No murmure. No se queje. No esté hablando en contra de su siervo. Aunque tal vez él se equivoque, mi hermano, ámelo. Así como Dios te ama. ¿Cuántas veces te has equivocado y Dios te ama? ¿O cuántas veces por equivocarte te cayó un rayo del cielo? No, porque mi Dios no es así. Mi Dios es amor. Mi Dios es misericordia. Mi Dios es amor. Pero necesitamos entonces avanzar. Y la segunda etapa es Moisés delante del pueblo. Va a llegar un momento, iglesia, donde el pastor no va a estar todo el tiempo contigo, donde no va a estar solucionando sus problemas, hermano. Mire, uno de pastor tiene que volverse albañil. Uno de pastor se convierte en director de finanzas, de maestro de finanzas. Uno de pastor se convierte en médico, en yerbatero, en consejero matrimonial, consejero familiar, mecánico. ¿O nunca le ha pasado a usted que se le daña el carro y llama a su pastor? Sí.
Y uno dice, el pastor que sabe de mecánica, nada, pero llamémoslo. ¿Ya? Y uno de pastor se convierte en plomero, se convierte en albañil. Yo he tenido que aprender a pegar bloques. Y yo digo, yo he construido, en Venezuela construimos 2 iglesias y le hicimos una casa a una hermana. Y yo digo, Dios mío, y no se ha caído. Y no se ha caído, es lo más como que el milagro más grande, no se ha caído. Gloria a Dios. Entonces, hermano, entendamos que los pastores somos seres humanos que necesitamos la comprensión de la iglesia. Y hoy se lo predico porque por mucho tiempo, hermano, hemos visto de que como que a la iglesia no hay que decirle nada, porque la iglesia tiene toda la razón. No es así, hermano. No murmure contra su pastor. No murmure ni siquiera en lo secreto, porque en lo secreto está el Señor y Él está oyendo. Y por eso Moisés le dijo, estás murmurando no solamente contra mí, sino contra Dios. Y grave problema es meterse con el Señor. Pero cuando en la segunda etapa, Moisés delante del pueblo, usted se va a dar cuenta que es el momento en que los pastores empezamos a tener liderazgo y empezamos a formar líderes dentro de la iglesia. Hermano, si usted ve que su pastor, yo recuerdo tanto que llegó un momento en que en mi inocencia, en mi ingenuidad, yo decía, pero el pastor me la tiene montada. Solo a mí me regaña, solo a mí me llama la atención, solo a mí me pide que barra el templo, solo a mí me pone, yo soy el que hago todo en la iglesia, decía yo. Y un día un diácono me encontró que yo estaba así en esa situación, y el diácono se me acercó y me sentó y me dice, el hermano Farid, me dice, hermano Leo, ¿usted siente que el pastor lo está presionando mucho? Yo, sí. Es que todo es Leo para aquí, Leo para acá, Leo acompáñeme a visitar a un hermano, Leo acompáñeme a orar por un enfermo, Leo acompáñeme al evangelismo, Leo que organice el templo, Leo que predique tal día, Leo que vaya al barrio, es que no hay más, decía yo. Y el diácono se me acercó y me dijo, mire, todos esos regaños es porque Él te quiere formar, es porque Él ha visto en ti algo especial. Mi hermana, mi hermano, si usted siente que su pastor se la está montando, hermana que venga a gaseo, hermana que vaya para tal cosa, hermana que usted siéntase feliz porque la está teniendo en cuenta, porque lo están llamando, porque usted es parte de su ministerio, porque ven usted un gran líder, una gran oportunidad de formar un nuevo líder, un Josué, un Caleb, un Ur. Dios está mirando en ti y está colocando ese, vea, triste siéntase cuando el pastor no le ponga cuidado, cuando no lo llame, cuando usted sea solamente una persona del montón, cuando si el pastor le exige a usted, mira mi hermano, es porque Dios lo está formando a usted. Y el pastor en la siguiente etapa no está dentro del pueblo, está delante del pueblo. Y usted leyó conmigo la escritura, fue adelante con los ancianos de la iglesia, del pueblo. O sea que necesitamos un pastor que forme un equipo de trabajo. Me gusta mucho que esta iglesia tiene más pastores que ovejas. Aleluya. Es una iglesia que tiene siervos de experiencia, ministros que van a ayudar a este joven a salir adelante, que lo van a poder aconsejar, que lo van a poder apoyar. Pero es una iglesia que se está levantando con liderazgo. No digan, mire, recién se bautizó y ya está cantando, mire, acabó de llegar a la iglesia y ya está sirviendo. Mi hermano, usted en vez de criticar eso, diga, aquí también estoy yo para servir, estoy dispuesto para hacerlo también. Porque la segunda etapa de la madurez es cuando usted ve al pastor ya no en medio de nosotros. Porque el problema, cuando el pastor dura mucho tiempo dentro de las ovejas, es que las ovejas ya no lo ven como el pastor, sino como una oveja más. Usted no ha visto esos videos donde las ovejas le pegan a los pastores, no personas, sino animalitos. Se confunden y les pegan, ¿sí? Porque las ovejas son torpes, las ovejas son peleoneras, son complicadas. Y entonces huelen tanto oveja al pastor que creen que es una oveja. Y entonces ya no es el pastor Luis, sino el hermano lobo o lobito, el chero, el compa, el bro. Y eso no es pecado, pero
algo que se llama honra. Y cuando usted honra la autoridad de su pastor, la bendición de Dios fluye sobre su vida. Cuando usted deja de ver al chero y ahora lo ve como el varón de Dios, créame que no es, mire, yo recuerdo tanto que había un pastor muy amigo mío que él quería que yo fuera su ayudante. Y cuando fue a invitarme a ser su ayudante, yo le dije, hermano, yo no puedo ser su ayudante. Y me dijo, ¿por qué? Y yo, porque somos muy amigos. Y no lo veo como mi pastor, lo veo como mi amigo. Y el día que usted me delegue algo, ese día no le voy a tomar responsabilidad. Mejor sigamos siendo amigos, yo no voy a ser su ayudante. Mi hermano, porque en esto yo ya no puedo ver a los demás como simplemente mi chero, mi amigo. Así vieron a Jesús, por eso no vieron milagros en Nazaret. Él es el hijo del carpintero, el muchacho que corría por aquí cuando era jovencito, con el que yo me siento a comer pupusas, con el que salgo por ahí. Y entonces ya no le digo, Dios le bendiga, pastor, y ¿qué hubo, chino? ¿Qué más? ¿Cómo vamos? Y le pegamos en la espalda, y ¿qué más? ¿Qué hace? Ojo con eso. Usted quiere madurar en el ministerio y que la iglesia madure, honre a su pastor. Hónrelo. Usted puede tener mucha confianza con él, pero si usted lo honra, Dios te honra a ti. Aleluya. Si usted lo honra, Dios te bendice a ti. Si usted lo honra, la gloria de Dios va a descender en este lugar. Yo no quisiera estar en una iglesia donde los milagros no sucedan, hermano, como en Nazaret no sucedieron los milagros. Pero era Jesús. Sí, era Jesús, pero no había honra. Cuando usted aprende a honrar a su pastor, los milagros suceden, así andan en short, mi hermano. Así esté él en una camiseta sin corbata. Cuando yo reconozco que es un varón de Dios y yo le digo, pastor, ore por mí, la cosa es diferente. La gloria de Dios desciende. Si me está atendiendo, dígame amén. Y la gloria a Dios. Gloria a Dios. Tercer nivel, para terminar ya, es Moisés en la cumbre. Iglesia, y esto es muy importante que lo entendamos, porque en el primer nivel los pastores como que hay un problema aquí, corremos a solucionarlo, hay otro problema acá, corremos a solucionarlo, como que queremos estar en todo, como que nada se nos salga de las manos, como que queremos ser nuestro consejo, nuestra oración y nuestra presencia la que solucione todo problema, ¿verdad? Pero en el segundo nivel empezamos a delegar y empezamos a trabajar en equipo, y ya no somos no solamente el pastor. Yo conozco iglesias que son agotadoras. Yo a veces me agoto con las iglesias que apenas están empezando, porque todo es el pastor. El pastor es el que ora, es el que canta, es el que lee la Biblia, es el que predica, es el que recoge la ofrenda, inclusive es el que da la ofrenda, porque nadie manda ofrenda. El que sale a visitar, el que sale a evangelizar. Y uno dice, ¿dónde están las ovejas entonces? ¿Dónde está el pueblo del Señor? Y los pastores se agotan. ¿Sabe que la deserción de pastores a nivel mundial es impresionante? La cantidad de pastores que están dejando el ministerio es impresionante. Por eso hoy es un privilegio y una bendición que hoy un muchacho, una persona de la congregación diga, yo quiero ser pastor. Es un privilegio gigantesco el que ustedes tienen hoy. Grande el que ustedes tienen hoy. Pero en el tercer nivel ya no peleamos, hermanos, nosotros directamente. En el tercer nivel peleamos con las manos levantadas hacia el cielo. Usted se va a dar cuenta que el problema después de que les dio agua, después de que los alimentó, llegaron los enemigos contra Israel. Y usted se va a dar cuenta también que en medio de eso muchos nos van a dar la espalda. Muchos van a hablar mal de nosotros. Uno de los trabajos más desagradecidos en la vida es ser pastor. Porque nosotros podemos tener familias, ayudarlos económicamente, emocionalmente, espiritualmente, y después le dicen, pastor, nos vamos a ir a congregar a otro lado. O después terminan hablando mal de nosotros. O después terminan hablando mal de nuestra familia.
Es uno de los trabajos más difíciles. Por eso los que persistimos todavía, los que seguimos todavía, lo hacemos por vocación, porque sabemos que le servimos es a Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque si fuera a los hombres simplemente, hermano, hace rato hubiéramos botado la toalla. Hace mucho rato. Pero ahí es donde nosotros aprendemos a madurar como pastores. No es de que el pastor se vuelve orgulloso. No es de que el pastor ya no come con las ovejas. No. Es que el pastor aprende a depender de Dios. Es que el pastor sube a la cumbre con Dios, con la vara en la mano. La autoridad no se pierde nunca. Pero allá en la cumbre se trabaja con las manos hacia arriba y con las rodillas dobladas. Es ahí, en medio de la oración, en medio del clamor, en medio de la intimidad con Dios, que la iglesia comienza a crecer y a madurar. Es ahí donde entendemos nosotros que esta iglesia no es del hermano Douglas. Esta iglesia no es del hermano Luis, ni del hermano Dani, ni del hermano David, de ninguno de los pastores. Esta iglesia le pertenece al Señor y Él es el que cuida esta viña, esta grey. Aleluya. Cuando usted entiende eso, mi hermano, cuando empiezan a haber ataques, cuando empiezan a haber murmuraciones dentro de la congregación, cuando su pastor empieza a hacer algo que no está bien, porque es humano y se equivoca, usted no sale a murmurar de él o no sale a apedrearlo. Usted sale a buscar la cumbre y a redoblar sus rodillas y decirle: Señor, bendice a mi pastor, ayúdale a mi pastor, dale sabiduría a mi pastor, provee a mi pastor. Yo puedo decir, hermanos, que si Dios me permitió predicar por muchos países, por muchas congregaciones, y Dios me usó, ha sido por la oración de la iglesia en la que yo siempre he estado administrando. Porque he tenido una iglesia que siempre ha orado por mí, una iglesia que siempre ha estado preocupada por mi salud emocional, por mi salud física, por mi salud espiritual. Una iglesia que entiende que soy ser humano y que también me canso y que necesito a veces dormir hasta tarde. Una iglesia que entiende que necesito tener amigos dentro de la congregación, pero también necesito tener discípulos dispuestos a salir al campo de la batalla. Gente que no solamente me acompaña por ir a comer, sino que también me acompaña a salir a evangelizar y a visitar. Gente que está dispuesta a ponerse hombro a hombro conmigo, que cuando me canse me levanten las manos como lo hizo Aarón y Hur. Esa es la iglesia que necesita el pastor Luis. Una iglesia que esté dispuesta a subir a las cumbres, a madurar y apoyarlo, no a criticarlo. Porque ustedes tienen aquí un gran reto, mis hermanos. Porque el pastor general está en Estados Unidos. Y no falta aquel que lo esté llamando cada ratico. ¿Sí sabe lo que hizo el pastor que usted dejó? No estoy diciendo que sea así, pero puede pasar. Por eso es un gran reto. Cuídese. Hermano Dani, y si mire que el pastor llegó hoy y no se peinó. Hermano Dani, mire que no sé qué. O llamar al hermano Douglas. Hermano, cuando sucedan cosas difíciles, en vez de estar llamando al hombre, llame al dueño de esta iglesia. Al dueño de esta iglesia. Llámelo con la rodilla doblada. Dígale: Señor, ayuda a mi pastor. En vez de hacer que las manos se les caigan, tómenle la mano al pastor y súbanle las manos al cielo. Póngase en pie, iglesia del Señor. Ustedes hoy tienen un reto maravilloso, muy grande. Pero este reto ustedes lo van a poder cumplir si suben a la cumbre de Dios, con Dios. Si ustedes hoy se ponen en las manos del Señor, si ustedes quieren ser diferentes. Yo sé que hay muchos nuevos acá. Yo sé que hay muchos nuevos acá. Pero también sé que vienen muchos hermanos de otras organizaciones. Déjeme decirle algo. Va a sonar duro, iglesia, pero deje de recordar la organización de donde usted viene. Deje de recordar la iglesia de donde usted viene. Sí, yo sé que vivió grandes experiencias allá y eso te ayudó para formarte hoy, pero hoy inicia una nueva etapa con el Señor, mi hermano.
Hay gente que añora las glorias anteriores, las glorias pasadas. Y muchos de nosotros nos conformamos con lo que sucedió. Créanme que yo me emociono cuando recuerdo lo que sucedió en ese pueblito cuando prediqué. Pero sabe una cosa, iglesia, sabe una cosa. El Señor me dice que la gloria postrera, la gloria futura será mejor que la primera. La gloria para esta iglesia será mejor, será mayor. Lo que nos espera, hermano, todavía usted no ha contemplado lo que le espera a esta iglesia, mexicanos. Oh santo, usted todavía no sabe lo que le espera al Salvador. Lo que se viene es algo grande, mi hermano. Tal vez yo no soy profeta, pero el Señor sí me ha dado la oportunidad de ver el futuro. Y yo sé que la iglesia de El Salvador va a crecer, esta congregación va a crecer de una manera impresionante. De aquí van a salir predicadores y pastores para otros lugares, hermanos. ¿Todavía no lo creen? De este lugar se van a levantar predicadoras y predicadores que van a abrir otras iglesias en otros lugares, en otros municipios del Salvador, en otros pueblos del Salvador. Yo lo creo, porque lo que se viene es grande. Pero el Señor te dice: deja de estar pensando en el pasado, actualízate. Es que hace 20 años hacíamos el culto así, ya no. Ahora es diferente. Ahora danzamos al ritmo de trompetas. Ahora danzamos al ritmo de piano. Oh, aleluya. Yo no sé si usted me está entendiendo, iglesia, pero lo que le espera a esta iglesia es algo poderoso. Lo que le espera a esta congregación y lo que le espera a la iglesia de El Salvador es algo poderoso. Pero necesita que alguien suba al monte con su pastor. Se necesita de un Aarón y de un Hur. Yo veo al hermano Marcelo de Ciudad Arce y yo veo aquí dos varones de Dios, un Aarón y un Hur que lo acompañan. Yo tengo allá en San Miguel mi Hur también y mi Aarón, una familia, un joven que están al lado mío, que son los que salen siempre, no porque yo sea guapo, no porque yo los invite a comer, sino porque Dios los ha puesto como aquellos escuderos para bendecir nuestro ministerio. Yo quiero llamar hoy a alguien que quiera convertirse en un Aarón para el pastor Luis. Yo quiero llamar hoy a alguien para que se quiera convertir como un Hur para el hermano Luis. Que venga a este altar y diga: yo quiero estar aquí para levantarle las manos a mi pastor cuando esté él cuando él no sienta, no pueda caminar más. Yo quiero estar aquí. Yo lo invito a que venga, porque voy a orar por usted. Y viene una valiente, una sierva del Señor dispuesta a trabajar al lado de su pastor. A ver, solo hay una. ¿Dónde están los que quieren servir acá? Los que quieren decir: Señor, aquí estoy para servirte al lado de tu siervo. Compasión.